soy moderado. Bueno, moderador. Sí, por favor, no se apure, público. Por favor. La señora Bueno, vamos a... Sosa de agencia nos está controlando. Señora público. Está todo filmado. Público presente. Bueno, vamos a continuar entonces con el panel. Comentarios, preguntas para Andrea. Yo. Bueno. ¿Alguien más? A ver, no veo. No, le comentaba a Andrea en el corte sobre el tema de la violencia, que se ha ido generalizando tanto estos comportamientos que ya no solamente está en los jóvenes, como lo relataba Andrea, sino en los jóvenes estudiantes. A nosotras, y pluralizo porque a Silvina y a Cami nos sucedió este año, al igual que en años anteriores, que los y las estudiantes señalaran la violencia que desde los docentes se ejerce hacia los chicos. No es pegarles, no, sino tratarlos de un modo displicente, si ustedes no entienden, o cuando van a rendir, que se rían, les hagan burlas. Entonces, el peligro es cómo se va generalizando en esta asimetría de poder que implica uno es docente y está planteando una situación de poder, hasta yo siempre digo, ediliciamente esto nos está marcando. Y bueno, esa es mi preocupación, lo he hablado con las autoridades, pero por lo cual no pasa nada, pero que esa violencia discursiva y comportamental la ejercen docentes que también se pueden considerar jóvenes, pero están allá. Entonces esto marca también cómo se va generalizando y la responsabilidad que vos decías antes, desde los espacios académicos que tenemos, no es solamente hacia afuera, al negro de alma, que tengo una amiga muy querida, que apela constantemente a esta expresión, sino que en nuestros espacios, que nosotros a veces, muchos tienen un discurso progresista y demás, pero al estar en la función de docente, se olvidan. Era ese comentario, señora. Iba a hacer un chiste que vos te iba a entender por cuestión generacional. Y el problema de los negros de alma es que uno no los reconoce. Claro. Solo lo reconoce por sus comportamientos de negros de alma. Sí, el tema de la violencia es algo que a mí me parece que también ahí hay una cuestión interesante, que es que hay que ser muy delicado con el uso de las categorías para designar la violencia. Porque se percibe de la misma manera, pero claro, en el ámbito académico es un ámbito absolutamente atravesado por cuestiones de poder que tienen que ver con una legitimación, que tienen que ver con una forma canónica de entender. No mucho, no les sé gracia. Y pensaba que bueno, que sin ir más lejos, entre las múltiples barreras que vamos pasando, que vamos transitando en la Argentina contemporánea de los últimos años, se van a cumplir dentro de poco tiempo un año de un intento de magnicidio. Entonces, si eso no es violencia en su máxima expresión, y de saltar una valla de violencia política increíblemente naturalizada y obviada y no tematizada de ninguna manera por los medios de comunicación hegemónicos, nada más que cuando ocurrió, prácticamente olvidada, de ahí para abajo hay una amenaza constante de convivir permanentemente con la violencia, ¿no? O sea, y una cosa que quería decir, últimamente estoy pensando mucho en la idea de cómo esos mecanismos de legitimación de la violencia de Estado también tienen que ver con la construcción de lo siniestro, como lo siniestro social. Digo, acá, discúlpenme el sesgo profesional de mi formación de grado, pero para Freud lo siniestro, en el idioma alemán, siniestro tiene la misma raíz etimológica que familiar
en el alemán, en el idioma alemán. Entonces él trabaja con esa idea, con esa raíz etimológica, y dice que claro, lo siniestro es aquello terrible y espantoso, ominoso, pero que ocurre en los ámbitos más cercanos. Y porque ocurre en los ámbitos más cercanos, lo terminamos por naturalizar. Entonces, cotidianamente naturalizamos un conjunto de prácticas de una violencia inusitada que luego terminan en la violencia física, pero que claro, se vienen larvando en el tejido, en el colectivo, como si fuera una especie de red que se va tejiendo, que después vuelve natural un conjunto de prácticas que bajo ningún concepto son naturales, sino que son construcciones políticas y biológicas que vivimos cotidianamente. La violencia académica es un caso claro, ¿no? Cómo lo hemos naturalizado. Me quedaba pensando cuando vos hablabas muchas similitudes en esta construcción de identidades desacreditadas con los planeros. Ah, sí, claro. También como un sujeto que extraña peligrosidad, lo no deseado, el no trabajo, el montón de cosas, y bueno, depositario también. Claro, en los ese... discursos de campaña lo tienen como el enemigo. Claro, sí, bueno. Tendríamos que hacer otro seminario sobre el uso del topo seguridad como caballito de batalla para tramitar todas estas cosas. Que también debemos decir, esa es una hipótesis que yo tengo, que en realidad el uso de ese tópico como caballito de batalla de determinados discursos punitivos y securitarios y más vinculados a los pensamientos de derecha tiene que ver también, entre otras cosas, con la forma de vacío que ha dejado el progresismo en relación a la seguridad. O sea, no hay una respuesta, no hay una política, no hay una construcción, no hay un posicionamiento, porque es como una especie, hablábamos el otro día con el compañero, es como una especie de juguete rabioso, ¿no? Entonces no digamos, ¿no? Porque si hablamos de la seguridad automáticamente nos convertimos en fachos, pero mientras tanto nos pasa por encima. Entonces allí hay un problema. Yo agregaría algo más. Hace un ratito que me acaban de mandar de Rosario una nota que sale hoy mismo del actual gobernador, candidato también, peronista, kirchnerista, y el título dice así: Perotti habló de clima enrarecido en la previa de las elecciones y pidió analizar seriamente la situación de los menores que delinquen. O sea, pidiendo... Ayer no hubo metidos menores y otros discursos. Pero en el caso de la niña. O sea, que no solo es de derecha, digamos. Ya son discursos que se van creando sentido común. Van creando sentido pero común es que, muy peligroso, porque es el actual gobernador y candidato. Pero es que cuando vos hablas con los jóvenes de Córdoba en los barrios y sus familias, y vos mencionás que vos estás trabajando, bueno, esto que sucede, y vas como al sesgo trabajando, porque investigativa y metodológicamente, lo primero que se asocia al tema de seguridad, y sí, acá falta policía. Y eso no te lo dice un sujeto de clase media con credenciales porque está teniendo que... No, te lo dicen estos jóvenes de sectores populares en el barrio, porque también son víctimas de la inseguridad. O sea, la livialidad con pensar que las víctimas directas del gatillo fácil no ascriben a discursos securitarios, no refleja lo que ocurre en la práctica, ¿no? Y el progresismo con los discursos... ¿Quién dijo eso de los menores? El actual gobernador de Santa Fe. Pero que no hubo ningún menor involucrado en ningún hecho. No. Ni el de la niña, ni el de la joven de 11 años, ni en esto. Por eso. Se lo metemos como para... Se lo metemos para meter otra discusión. Pedagogia punitiva, y claro, sabemos que a la gente le gusta que le digan que lo vamos a bajar al león. Martín. Ayer Massa dijo, ayer Massa en una entrevista dijo que había que trabajar en un régimen penal Ajá, no para sé, los jóvenes. De 18 eso está bien. a 14. Eso está bien, que no necesariamente implica aumentar. Bajarle la Claro, es real que el régimen penal juvenil está flojo. Claro, habría que revisarlo. Habría que revisarlo, sí. Sí, No es solamente el tema de la edad.
Claro. La imputabilidad. Nosotros en la cátedra en Ciencia Política y Teoría del Estado, acá en la FACU, en la unidad 3, vemos un autor Thompson que hace un análisis de la ideología a través del filtro de los discursos y demás, y hace ya como un par de años que hacemos un ejercicio en donde le damos a los pibes, tenemos más o menos 150 alumnos en el año. Y les damos como ejercicio que ellos elijan alguna personalidad destacada, X, por momentos apareció Messi, cantantes del mundo de la música y demás, y que analicen algún tipo de discurso pasándolo por el filtro de Thompson con sus distintas categorías y demás. Y hace ya un año y medio que nos viene apareciendo como ejemplo, digamos, en el 80% de los casos, Pele, Mira. que pica en punta, Milei y Esper, digamos, son los tres acá. ¿Sí? En acá dos aulas, digamos. La mayoría de los pibes están eligiendo como referente para analizar su discurso a esos que, ya sea para bien o para mal, digamos. ¿No? Pero es un fenómeno que nos viene apareciendo en la cátedra hace ya 1 año y medio, 2 años, y que nos hace, nos llama la atención, digamos, sabemos que sucede en todos lados, pero ya cuando lo empezaba a ver como referente en un ejercicio, y después eso se repite en el final también, cuando hacen ese mismo ejercicio y trabajan de la misma manera, con la misma personalidad. Digo, es un fenómeno que está ahí. Cuando... No, porque... Bueno, puede haber alguno que sí, pero la mayoría... Claro. ¿no? Bueno, vieron que hay un candidato que en su spot publicitario dice Bukele y muestra las imágenes. Sí. Y después esto lo vinculo con el tema de los corralitos que vos mostrabas, que también me tocó muy de cerca en Río Cuarto. Yo me acuerdo que los armaban en el puente, debajo, al costadito del puente donde pasaba la línea 2, que era la que nos llevaba a la universidad. Entonces era muy simbólico porque los armaban a las 2 de la tarde, que era el horario pico del estudiante universitario, y nosotros íbamos en el bondi lleno hasta las manos, y te pasaban por arriba del puente, y abajo en la costanera del río se veían los corralitos y todos los efectivos. Entonces los pibes del colectivo decían, che, qué bien, bueno, al fin la policía está haciendo, y se empezaba a reproducir en el colectivo ese discurso, tipo paseo tour turístico, donde te encontraban desde el puente, se veía, estaba perfecto armado el dispositivo. Pero eso yo no conozco bien, pero para mí es muy particular de Córdoba eso. Porque provincia de Buenos Aires... Tenemos varias cosas particulares que no nos enorgullecen. Pasan otras cosas tan o peor, sí, bueno. pero ese tipo de cosas... Bueno, Culpa el cuarteto. Es culpa del cuarteto. Bueno, creo, pregunto, no sé. Hubo un famoso fallo de hace unos años atrás donde el jefe de policía se lo juzgó y se le dio una pena efectiva porque se demostró que le hacía hacer a los policías lo que ellos llaman planillas, es decir, le da una cuota mínima de detenciones por día para quedar bien frente a la opinión pública, y entonces se demostró ese tipo de prácticas que son moneda corriente, pero lo bueno es que pudo pasar por el circuito jurídico y hubo una sanción y una pena para esa práctica. No, eso sí, pero esa escenificación me parece que es muy particular de la provincia de Córdoba. Sí, a lo mejor el provincia de Buenos Aires pasa ante una crisis muy puntual, pero no es permanente. Claro. O sea, no es permanente. Sí. Pensaba cuando te escuchaba también en un caso de Villa Mercedes que pasó con un chico a la salida de un boliche, que el policía lo maltrató y le pegó una cachetada diciéndole que la camisa era fea, que después salió en los medios nacionales, no sé si lo vieron. Bueno, y hubo un intercambio ahí con los jóvenes, los demoraron, hubo todo un tema. Y yo digo, también en lo que hemos logrado, mirándolo del lado un poquito, del otro lado, decir, bueno, también estas herramientas de los medios, de poder grabar, los celulares y demás, permitió que eso se viralice y la condena social, porque gracias a eso y a que la sociedad empezó a opinar en las redes y demás, a los policías se les tomó represalia, lo suspendieron, no fue, digamos, una cuestión, pero bueno, no quedó en la nada, digo. Porque le dijo que la camisa era fea, si hubiera sido que lo vio robando a alguien y le pegó, no hubiera sido igual. Una de las cosas... Pero no existen más. No. Lo que pasa es que eso es un típico caso de la buena víctima. Es verdad eso, sí, porque no eran chicos. Claro, o sea, por decir que ese es un fenómeno también muy interesante de analizar, que, por ejemplo, en el caso de Blas Correas, que la mamá estaba así en la foto, Blas Correas era un joven de clase media,
de una tez más blanca, que tenía todas las características de un joven de clase media, de un barrio de clase media. Su mamá era una empleada del Banco Nación Central de la ciudad de Córdoba. Una familia, como decían en un medio de comunicación en Canal 12, decían, era una familia bien. Entonces, claro, cuando sucede esto con Blas, empezaron a ocurrir una serie de fenómenos en la opinión pública cordobesa que los que estudiamos este tipo de temas nos sorprendieron absolutamente, porque, por ejemplo, se produce un proceso de identificación de las clases medias punitivas de Córdoba frente al caso de Blas. Entonces, en la mayoría de los casos es totalmente lo contrario. Bueno, lo primero que se escucha en las redes o se lee es, bueno, uno menos. Sí. Eso es lo que se escucha, uno menos para que no chore, uno menos para que... Bueno, en este caso hubo manifestaciones, se imprimieron unas calcomanías que se ponían en los autos, donde era justicia por balas Correa, y vos los veías en autos que no tenían que ver estrictamente con lo que se puede vincular con los sectores populares en relación al poder adquisitivo. Voy al Banco Nación a cobrar mi salario y veo que el empleado tiene en su box de atención en el cajero la calcomanía. Le pregunto, porque uno no, la etnografía no cesa en uno, la tiene internalizada, y mientras me cobraba le digo, ay, este caso de Blas, sí, tremendo, la policía, lo que le hizo él, pobrecito, su mamá. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Hubo toda una construcción que justamente confirma la racialización en relación al empeligrosamiento, porque él no estaba dentro de esos cánones. Entonces, él es el clásico ejemplo de la buena víctima. Las muertes no importan. Claro, entonces es muy difícil de construir el sentido común de que, aunque un joven lo hubieran encontrado infragante y robando, no corresponde que le peguen 3 tiros en la espalda, porque no es un acto que está dentro del derecho. Si uno tiene que estar explicando ese tipo de cosas, porque habitualmente a Maca, a mí, nos dicen, bueno, pero ustedes están a favor de los delincuentes, entonces. Eso es lo primero que te dicen. Entonces hay que hacer un trabajo muy arduo de reconstrucción, de una construcción de sentido común absolutamente instalada, ¿no? Que a mí particularmente en este momento me preocupa grandemente. Lo que veo las campañas, la política, discursividad, discursos de odio que circulan de una manera naturalizada. En fin. Bueno. Muchas gracias, Andrea. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a seguir con Diego. Acá está nuestro... mira, el acompañante. Se quedó acá, forma parte del panel. Sí. Va a ser el Después cierre. va a emitir su opinión. Claro. Cuidado, no lo haces. Cerrate la compu. Qué egoísta. Eso ya sí, menos mal. Yo sabía que PowerPoint. Jódete. Miren. Bueno, hay que remontar ahora después de semejante. Traenos algo más esperanzador. No, Sí. no hay. No es mi caso. No es muy esperanzador, tampoco es tan terrible, pero bueno. ¿Está siguiendo, Andrea? Sí. Suele pasar. ¿Sí? Bueno, le voy a presentar a Diego. Diego es... Voy a hacer una síntesis. Diego es licenciado en Ciencia Política, doctorando en Ciencia Política por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es magíster en Gestión Pública. Es especialista en Función Directiva y Gobernanza Local. Es especialista en Gestión Estratégica de Organizaciones Públicas. Participó en la 5ª Escuela Internacional de Posgrado de la Red INJU, Infancias y Juventudes, Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía en Iberoamérica. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, investigador categoría 3 del Programa Nacional de Incentivo a los Docentes Investigadores, miembro del Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de Claxo, miembro del Comité Nacional de la Red de Investigadores AS en Juventudes de Argentina,
Coordinación del trabajo de campo sobre violencia política a concejalas y concejales de la ciudad de Rosario, Secretaría de Género y Derechos Humanos, Consejo Municipal, equipos de Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. Claro. Bueno, ya nos vimos todo el día, ayer y hoy. Pero bueno, una vez más, y no por obligación, sino por realmente de corazón, agradecer a todo el equipo organizador, en las cabezas de Graciela, de Yusef, bueno, Martín, que yo no lo conocía, Martín, ¿no? Y las compañeras estudiantes, así que fue un placer haber estado estos 2 días. Y ojalá que se repita esto de los encuentros. Creo que después de la pandemia realmente hace falta. Y la verdad que está buenísimo, que lo charlamos con Andrea, con Nazareno, estos encuentros que no son tan masivos, que nos podamos encontrar, charlar, porque seguimos charlando en la comida, seguimos planificando proyectos para el futuro, siempre es una alegría. Bueno, más allá del currículo ese formal, les cuento, yo vengo trabajando de esta manera híbrida, como decíamos antes, porque tengo mi pata y mi formación en la gestión pública. Creo que me formé mucho más que en la universidad, trabajando en el Estado. Pude construir conocimiento desde ahí también. E intenté trabajar e investigar siempre el tema de políticas públicas de juventudes desde que fui director del área de juventud del municipio de Rosario. Así que bueno, hace años venimos trabajando. Mi tesis doctoral tiene que ver con... Perdón. Dale, no. Con el análisis del proceso de estructuración de políticas públicas. Yo por mi deformación profesional de politólogo, trabajamos mucho esta subdisciplina que es el análisis de las políticas públicas. Y en la tesis trabajo una línea temporal de 30 años en la ciudad de Rosario, desde el año 89 hasta el 2019 más o menos. He trabajado en análisis de las políticas públicas de juventud en la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y algunos programas o proyectos puntuales a nivel nacional también. Y a principio de año, esto que traigo hoy son algunas ideas, no está del todo terminado, pero tiene que ver con algunas reflexiones que nos propusieron desde la Facultad de Ciencia Política, que tiene una revista que se llama Temas y Debates, que hicieron una convocatoria, un dossier, pensando en los 40 años de democracia, en los 40 años ininterrumpidos, hacer balance desde nuestras disciplinas. Así que yo intenté trabajar esta idea de itinerarios recorridos, y que ahí me faltó, y los desafíos, ¿no? Y los desafíos de las políticas públicas de juventud. Que lo voy a citar en esta idea, como en el librito que presentaba Pablo antes, o el de la colección de Pablo, que lo llamamos cartografía. Siempre hacemos esta metáfora geográfica. Volvemos a recuperar un poco esta idea de un GPS, y que un poco el desafío actual, después de 40 años de democracia y de implementación de políticas de juventudes, creo que hay una necesidad de recalcular el sentido que tienen las políticas públicas de juventudes, tal como las conocemos desde los 80 para acá. Desde mi punto de vista ya no tienen sentido, y que va a haber... Yo por eso, bueno, vamos a tratar de hacer un balance no muy exhaustivo, una cosa muy rápida sobre los itinerarios de las políticas de juventud desde la década de los 80 hasta ahora, partiendo de una hipótesis de trabajo que tiene que ver con que las juventudes fueron centrales en la agenda pública de distintas maneras, pero que de alguna manera nos encontramos en la actualidad a las políticas en un lugar periférico del Estado, ¿no? Y de ahí esta necesidad de repensar y recalcular los sentidos de las políticas de juventudes, sus orientaciones,
sus principales desafíos en torno a lo que yo no, pero para nombrarlo de alguna manera, llamamos esta novísima cuestión juvenil. Que yo ahora lo voy a plantear, creo que hay una brecha grande entre las políticas que se están implementando y lo que realmente debemos construir como cuestión juvenil, ¿no? Entonces, a esta idea, y que esto es muy politológico del análisis de las políticas públicas, esta idea de pensar a la cuestión, esto viene de todos los estudios tradicionales de Oslak y O'Donnell, que pensamos a las políticas públicas como proceso social complejo, donde hay distintos actores que a partir de su argumentación intentan generar sus intereses, intentan construir una cuestión a resolver, ¿no? También son algunos enfoques de la sociología de los problemas públicos, ¿no? Como no cualquier problema se convierte en problema público, que va a tener atención del Estado. Entonces, nosotros en el equipo es como que tratamos de hacer al revés. Más que analizar las políticas, vamos analizando cómo se fueron construyendo esa cuestión juvenil para ver, porque creemos que las políticas públicas son respuesta a la construcción de esa cuestión, ¿no? Hoy Andrea planteaba, siempre ponemos el ejemplo, y más en Rosario que venimos con todo el tema de la seguridad, es según cómo se construya ese problema, ya directamente en esa construcción ya está el tema de la respuesta en términos de intervención social del Estado. En Rosario, ¿cuál es el problema de la inseguridad? En el sentido común, en la verdulería, en el barrio, es la falta de policía. En esa construcción vos ya tenés una respuesta en términos de políticas públicas. Bueno, entonces tratamos de hacer este recorrido de los itinerarios de la política a partir de cómo se fue definiendo esta cuestión juvenil, ¿no? Que claramente no es una cuestión estable, que va cambiando, y a partir de ahí vemos las principales orientaciones. Esto es muy breve. Nosotros hablamos de políticas públicas de juventudes como categoría claramente a partir de lo que se logró a partir del Año Internacional de la Juventud. Son organismos internacionales que empiezan a definir esta idea ya en los 60, fines de los 60 y los años 70. Cuando designan al Año Internacional, y que de ahí intentan promover políticas. No quiere decir que no haya existido previamente políticas públicas con destinatarios a jóvenes, ¿no? Ponemos el ejemplo en 1901 con la creación del servicio militar obligatorio. Si lo charlamos hoy, es una política pública de juventud. No existía esa categoría, digamos. El primer peronismo en el 45 tuvo un montón de políticas de juventud, si se quiere, ¿no? Turismo social, el turismo educativo, los juegos de Evita, pero no se hablaba en términos de políticas de juventud. Entonces podemos decir que con el alfonsinismo es donde se dan estas primeras políticas, las primeras áreas, y las orientaciones principales tenían que ver con esto, con la promoción de la participación política, pensando en las juventudes como nuevos sujetos de la democracia, ¿no? Hoy Andrea claramente, cuando hacía esta analogía, ahí se mostraba cómo se planteó promover, ahí hay una imagen del movimiento de juventudes políticas, cómo desde el Estado también se promovía la participación política en distintos ámbitos, pero fundamentalmente en los partidos políticos, porque justamente estábamos en la transición democrática. Después, muchas de las políticas que se empezaron a dar en los primeros años 80 tenían que ver con estas políticas sectoriales, con problemas naturales de las juventudes, le llamamos, ¿no? Que tiene que ver educación, trabajo, salud, drogadicción, enfermedad de transmisión sexual, que en ese momento eran todas problemáticas consideradas
como naturales por ser parte de esa familia. Y una cuestión que también que no fue muy estudiada, pero que aparece siempre, es esta idea y que es más contextual, que es el redescubrimiento de la pobreza, ¿no? Ustedes saben que el INDEC publica por primera vez ese gran compendio que era la pobreza en Argentina, y había como un anexo específicamente sobre la situación de los jóvenes, con los datos que existían y que marcaban, ¿no?, esta problemática. Fue, creo que el primer compendio, creo que fue el 85-86, que se identificaba, bueno, estos jóvenes, ya era como una mirada focalizante de decir, bueno, hay que mirar a estos jóvenes pobres. Con los años, fundamentalmente en los 90, bueno, yo ahí pongo esta imagen de esta serie que ahora se puso de moda de nuevo, pero claramente marcó una imagen con Ocupas de esa otra juventud que apareció en los 90, que también se fue construyendo un nuevo sujeto de políticas públicas que tenía que ver con los jóvenes excluidos. ¿Y excluidos de qué? Que era esto que charlábamos un poco ayer, ahora ya no me acuerdo si ayer o esta mañana, que tenía que ver con excluidos de las dos grandes instituciones de integración social, ¿no?, como la escuela y el trabajo, sí, el empleo. Y acá aparecen todos estos grandes proyectos que se multiplicaron en toda la región de América Latina, todas estas políticas dirigidas al primer empleo y con una orientación bien específica a la empleabilidad, ¿no?, que tenía que ver con la capacitación, la formación en actitudes y en aptitudes para el empleo, ¿no? Que acá en Argentina fue claramente el proyecto joven, tomado como fotografía de Chile joven, que hubo una inversión enorme, y los resultados, todos los estudios que hubo en los 90 realmente fueron bastante desastrosos en términos de impacto, de efectividad de esos proyectos. En los 90, fines de los 90, se da también el auge de la creación de organismos estatales subnacionales de juventud que no existían, excepto algunos casos muy puntuales. Fines de los 80, creo que fue Córdoba uno, que después desapareció, pero Córdoba fue el primero. Mendoza y Rosario creo que habían sido, o Capital creo que estaba, pero bueno, eran muy poquitos. Y fines de los 90 empieza a generarse esta idea de poner otra vez en agenda a las juventudes y cómo se cristalizaba esa importancia en la agenda a partir de la creación de áreas estatales de juventud, que después habría que analizar qué impacto tenían, qué presupuestos, qué equipos. En algunas investigaciones hemos visto cómo esas áreas de juventud no eran más que otra cosa que la designación de una persona, sin presupuestos, sin equipos y sin política, pero que muchas veces, no me acuerdo quién lo contaba ayer, no, ella, Silvi, que muchos casos tenían que ver con resolver ciertas internas políticas partidarias con designaciones y bueno, y que en muchos casos, yo me acuerdo principios de los años 2000 que participaba en la red de Mercociudades con todas áreas de juventud, y que iban compañeros de Villa María, que bueno, ahora se fue la compañera, de Morón, de Mendoza, y en muchos casos la función, cuando contaban qué hacían su área de juventud, era organizar el traslado en colectivo de jóvenes de distintos barrios a las actividades del intendente, digamos. Y esa era su... Y no había ningún problema, porque estaba totalmente legitimado, pero bueno, era su función. Y por otro lado se daban también, se seguía con la orientación de la promoción de la participación, pero quizás desde otro espacio, ¿no? Porque esto pensemos que coincidía con la apatía política,
con la crisis de representación en los 90 de los partidos políticos, entonces se planteaba la promoción de la participación a través de voluntariado, a través de actividades culturales, etcétera, etcétera. Yo lo paso rápido porque esto es... Con los años que también que lo fuimos viendo, empiezan a aparecer las categorías en relación a la violencia y a la delincuencia y se empiezan a desarrollar, no en todo el país, pero sí quizás en algunas grandes ciudades, el tema de las políticas de prevención a la violencia. Aparece fuertemente esta categoría de Nini, que termina reproduciendo esta idea de empleabilidad y poniendo la responsabilidad individual en el sujeto joven y no pensando en las cuestiones más estructurales de por qué no estudiaba o no trabajaba, además de lo que dijeron antes de la invisibilización en términos por ejemplo, del trabajo no remunerado. Y continuaban las políticas de formación para el empleo, ¿no? Hasta después del Proyecto Joven pasó a ser el programa Incluir, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y después en los últimos años también, que fue muy grande, con algunas cuestiones un poquito mejor evaluado que el Incluir el Proyecto Joven, fue el programa Más y Mejor Trabajo, pero que realmente en algunas ciudades, por lo menos en la nuestra, no tuvo un mayor impacto que capacitaciones, y era una vuelta, hacían una pasantía y volvían, y en las evaluaciones que hemos encontrado del Más y Mejor Empleo, fundamentalmente eran lo bien que hablaban las empresas porque les llegaba mano de obra barata porque no pagaban, porque lo pagaba el Estado, digamos, ¿no? Y eso... Y después el tema de los consumos culturales, ¿no? Mucha fomento a la cuestión, todo cuando fueron los descuentos, las tarjetas juveniles, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas también positivas que se hicieron, pero ahora yo voy a llegar un poco a eso. ¿Para qué hacemos este brevísimo y no exhaustivo y que siempre incompleto relevamiento? Es porque creemos, y que esto sí que lo trabajamos en un artículo con Daniela Soldano, que está en el último libro que compiló Pablo, también de la colección, que es que planteamos esto de que en relación a las políticas de juventudes encontramos esta serie que la llamamos astigmatismo estatal, ¿no? Que tiende a la homogeneización de la juventud. Agustín ayer que lo planteaba un poco a partir esta idea, ¿no? Esta idea de una mirada borrosa de las juventudes que termina homogeneizando y entra en discusión con las categorías que nosotros venimos trabajando en plural, reconocer la diversidad, la heterogeneidad y fundamentalmente la desigualdad. Porque a partir de estas políticas que siguen homogeneizando, no terminamos recuperando estas diferencias y estas desigualdades multidimensionales que enfrentan los sectores jóvenes, ¿no? Que por eso decimos que las juventudes, en estos 40 años ininterrumpidos, de alguna manera podemos decir que han quedado históricamente fuera de foco para jugar con la idea de la imagen. No quiere decir que no existieron políticas, sí intermitentes, sí en muchos casos solapadas, sí en muchos casos ejemplos o casos en pequeñas escalas, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto, y acá ponemos dos grandes imágenes, valga la redundancia con estas imágenes, que es lo que ha generado este astigmatismo estatal, y que venimos charlando desde ayer y hoy a la tarde que también venimos hablando, ¿no? O están esos jóvenes emprendedores, innovadores, con la fuerza gloriosa de cambiar el mundo y con los unicornios, volvemos a los unicornios, o por el otro lado, esa demonización de los jóvenes. Es como que no hay una cosa intermedia. Ese proceso, ese dispositivo
de astigmatismo estatal que se refleja en las políticas va hacia esos dos focos. Y como que no hubiera matices. Y creemos que esta idea de la juventud en la periferia del Estado, que da cuenta de estas políticas intermitentes, nosotros no en este artículo, pero en otro artículo poníamos el ejemplo específicamente en la provincia de Santa Fe, que se crea, por ejemplo, el área de políticas de juventudes en el 2004, si no me equivoco, con el gobierno peronista. En el 2007 asume el socialismo, rejerarquiza todas las áreas de juventud, ciertas políticas. Durante 12 años se tomaba como ejemplo el tema de la institucionalidad de juventud y de las políticas de la ciudad de Santa Fe, y en el 2019, cuando recupera el peronismo la provincia, una de las primeras cosas que hace es eliminar de cuajo todas las cuestiones relacionadas a la institucionalidad de juventud. Hoy Santa Fe no tiene áreas de juventud, no tiene políticas de juventud, y vuelve a las políticas de empleo como políticas de juventud, incluso en sus spots televisivos, que ayer veíamos eso, está dirigido justamente a que las empresas no van a tener que pagar sueldo a esos jóvenes, porque lo va a pagar el Estado, ¿no? Como que la ventaja es para las empresas. Pero bueno, eso tiene que ver, esto es la intermitencia. Entonces, en estos 40 años, algunos de los balances que podemos identificar tienen que ver con la desaceleración y desjerarquización de la institucionalidad estatal de juventud, tanto a nivel nacional como en muchas provincias y en muchas ciudades. Obviamente, no es para generalizar, hay casos exitosos también, pero en general hay una desjerarquización. Esto lo vimos claramente con la pandemia, ¿no? Como el Instituto Nacional de Juventud parecía no existir, cuando realmente uno de los grandes afectados, incluso dicho por el mismo presidente cuando abrió la Cámara de Diputados, planteaba que los jóvenes fueron los principales afectados por la pandemia, ¿no? Otra de las características que podemos también de una manera muy general plantear esta idea de la eventización como orientación principal de las políticas, ¿no? Estas imágenes de tengo que mostrar como gobierno que hago políticas públicas de juventudes, y que termina mostrando siempre una misma imagen, cómo los jóvenes pueden estar en el espacio público, pero en un evento, en el freestyle, en el día de la primavera, en el día del estudiante, todas cuestiones muy intermitentes, mostrando que los jóvenes pueden ocupar el espacio público, pero de manera controlada. Porque si es de otra manera, como la marcha de la gorra, como alguna movilización, ahí no está tan copado que tomen el espacio público. Mientras sea organizado, que eso también es una característica. Es muy fuerte hacer esa analogía, pero ya que la traía Andrea, con algunas cuestiones como se hacían en la propia dictadura de los gobiernos subnacionales. Ajá. En la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, a través de la Secretaría de Cultura, en época de la dictadura, organizaban en plena dictadura, frente al temor de los espacios del rock, etcétera, etcétera, algunos conciertos controlados. Y eso que lo tenemos documentado todo, y en espacios estatales, en el anfiteatro. El sentido original del carnaval, ¿no? Exactamente. Un día donde se subvierte, pero después todos nos volvemos a nuestros lugares. Exactamente. Bueno, entonces, y acá como para entrar a discutir, y que me parece lo más central de esto, es esta brecha que podemos identificar entre las políticas públicas
estos últimos 40 años de democracia y lo que hoy se está construyendo como la novísima cuestión juvenil. Que hoy, como decíamos a la tarde, para mí, para el equipo con el que trabajamos hoy, la cuestión juvenil no sé si está tan relacionada con las cuestiones de empleo o del primer empleo. Siempre va a ser un tema, pero lo que nos ha dado cuenta que estos 40 años no ha resuelto esas políticas, ¿no? Y sí pensar una nueva cuestión juvenil, y que me parece que es responsabilidad de nosotros como investigadores, investigadoras, empezar a incidir en la agenda pública en términos de políticas públicas. Y hay algunos temas, problemas, que me parece que hay que empezar a construirlos como problemas públicos en términos o en el sentido de que deben ser atendidos por el Estado, por las políticas públicas, y que muchas veces desde la perspectiva de los estudios de juventud es como que no podemos entrar o que no nos dejan entrar porque es un campo o son temas de otros. Y yo acá hacía algún listado de algunas cuestiones. El tema de la salud mental es un tema urgente para pensar políticas públicas de juventud y no de salud pública. Sí, quizás en la intersección. Nosotros ahora en Rosario estamos trabajando, estamos iniciando una investigación muy chiquita con el tema de los casos de salud mental post pandemia e incluso de intentos de suicidio en la ciudad de Rosario. Ustedes saben que conseguir todos esos datos es casi inviable por leyes que hay, que no se puede hablar del tema, etcétera, etcétera. Esto que no lo graben, pero yo por trabajar en la municipalidad y tener buena relación con el secretario de salud estamos tratando de conseguir algunos datos y que están siendo alarmantes. El tema de las consultas en el ámbito público municipal, y acá no estamos hablando de... Es muy incipiente esto, pero no estamos hablando en términos de clases sociales ni nada. Está en una situación que está atravesando los distintos sectores sociales. Hay otro tema que venimos identificando puntualmente en Rosario desde la gestión pública, pero también desde las investigaciones, y que no es un tema, excepto algunos casos muy puntuales, como fue en el Procrear, que tuvo un capítulo muy chiquito, pero que no existió porque era realmente con jóvenes integrados, por llamarlo de alguna manera, es el tema de las políticas de vivienda o de acceso a la primera vivienda para sectores jóvenes. Siempre desde que empezamos a estudiar juventud, el tema de la autonomía, bla, 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 hoy las y los jóvenes, si no tenés un empleo formal o si no se te muere alguien de la familia que recupera una herencia, el Procrear tuvo un capítulo específicamente para jóvenes, pero bueno, que también que tenías que tener un ingreso importante, De todas maneras, creo que el Procrear, el primero, a sectores jóvenes adultos, fue muy importante, por lo menos de mi generación, muchísimos lograron tener su propia vivienda, pero bueno, nosotros estamos pensando también incluso en temas de pensar políticas de alquileres regulados por el propio Estado para que se pueda, para que jóvenes puedan acceder a esas viviendas. Pero no se toman como temas de políticas de juventud, ¿no? y que nos parece que hay que meterlo. El tema que hoy salía, el tema de la justicia penal juvenil, también es un tema como que pareciera que no podemos entrar, que siempre esta mirada más ¿cómo se dice? Jurista iba a decir, más jurídica, punitivista. El tema, yo no lo sabía, el tema de gatillo fácil como primer causa de muerte. Yo siempre estaba seguro que eran los accidentes de tránsito. Yo no tenía esa data.
pero bueno, que me parece sumamente importante meter esto. Ustedes saben que tengo Rosario y por los medios, por TN y todo, ya saben cómo está la ciudad de Rosario, pero más allá que no es el tema de gatillo fácil, la cuestión de los homicidios en Rosario, pero cada vez se están matando más jóvenes. Y todos los días aparecen jóvenes muertos, fundamentalmente varones. Algo que no puse acá y que es una deuda pendiente en las políticas de juventud, que lo tengo escrito pero no lo puse en el PowerPoint, tiene que ver la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de juventud. Que siempre hablamos, pero en las políticas no se incorpora la perspectiva de género. Muchas veces estamos compitiendo con las áreas específicamente de género que organizan o diseñan e implementan políticas de género para jóvenes. Y eso creo que es algo que debemos empezar a trabajar. Otra de las cuestiones que hacen a la nueva cuestión juvenil para nosotros y que debe ser mirada por las políticas públicas es la regulación de los espacios públicos. Y acá fundamentalmente estamos hablando de los espacios nocturnos. Ya le va a tocar a Silvina cuando se empiecen a discutir las ordenanzas de nocturnidad, que siempre están dirigidas hasta qué hora se abren, hasta que se cierran los boliches, el factor ocupacional de los bares, y los jóvenes son los últimos en participar. Cuando fundamentalmente esos espacios, quizás en esta ciudad es más pequeño, qué sé yo, pero en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Mar del Plata, está el problema, bueno, ¿cómo se movilizan a la noche? Porque en algunos lugares empieza a bajar la frecuencia de colectivo. Todo lo de la pandemia fue como que vino bárbaro a quienes tienen que regular la noche porque no se salía, se cortaba. Pero ahora empezó otra vez esto y bueno. El tema de la movilidad urbana, no solo de la movilidad en términos de transporte. Hoy se está trabajando en varias provincias, en varias ciudades con el tema del boleto gratuito para jóvenes, algunos el boleto educativo gratuito, algunos tienen 10, otros sin número. En Santa Fe tenemos 2 viajes por día y no los fines de semana. Bueno, entonces se empieza a discutir todo esto. Pero cuando hablamos de movilidad estamos hablando mucho más que esto. Estamos hablando el tema del tiempo, ¿no? Cuando Husserl planteaba el tema de cuidado, el tema del tiempo de la movilidad en estas 3 jornadas laborales, como hablaba, del trabajo formal o precario, como sea, la educación y además los cuidados del tema de la movilidad es muy importante. Quizás no en las ciudades más pequeñas, en Buenos Aires, en el AMBA, hay estudios históricos que vienen trabajando el tema de la movilidad, porque muchas veces son distancias de 1 hora y media e incluso te diría hasta 2 horas para ir hasta el trabajo, ¿no? Bueno, y creo que el tema de las políticas de juventudes tiene que empezar a mirar el tema de la movilidad urbana. Y por último también, bueno, el tema de la precarización laboral, que lo venimos hablando, como esto hoy para nosotros creo que no es el problema del desempleo como foco para pensar el tema de las políticas de juventud, sino mirar más el tema de la precarización laboral. Y como para finalizar, bueno, un poco esta idea de recalcular, tomando como metáfora otra vez a lo cartográfico y al GPS, hace muy poquito con el GT de Claxo hicimos una reunión con Pere Islas, investigador mexicano, que bueno, ahora va a salir publicado en un libro que le habla de la muerte de las políticas de juventudes y que dicen, bueno, vamos a ¿dónde está el cadáver de las políticas de juventud? Yo soy pesimista, pero quizás no tanto, y planteo que hay que recalcular. Creo que no se murieron, está ahí el tema de agenda, pero requiere pensarlo. Y una de las formas es
volver a visibilizar aún más el tema de la heterogeneidad y de la desigualdad de las juventudes, ¿no? Quizás en estos ámbitos ya nos aburrimos de repetir siempre lo mismo, la juventud en plural, porque en los años 2000 hay como un consenso generalizado en las ciencias sociales, pero después tendemos, por lo menos en el ámbito de la gestión pública, a cada vez más dejar sin sentido a esa pluralización de las juventudes, ¿no? Entonces creo que es un deber nuestro ir mostrando, bueno, Andrea ayer también que lo planteaba, bueno, pero ¿a qué sectores de los jóvenes? ¿De qué juventud estamos hablando? Y estamos hablando de un montón de juventudes, y que creo que es necesario visibilizar aún más esa diferencia y esa desigualdad. Y en términos de cómo pensar a las políticas en términos de estas juventudes, recuperar un poco esto que planteamos en el librito de la colección de cartografías de políticas de juventud, de la colección que presentó Pablo, de pensar esto en torno a una multifocalización igualadora, que es peligrosa porque de alguna manera puede generar guetos y generar mayores distancias, como por ejemplo, y estoy convencido, todas estas políticas desde un enfoque de la empleabilidad, de capacitación, eso lo que termina haciendo es aumentar esas posibilidades, aumentar esas desigualdades con respecto a otros jóvenes, ¿no? Pero sí estamos convencidos, y por ejemplo, bueno, a partir de poder haber analizado estos 30 años de políticas de juventud en la ciudad de Rosario, que es pertinente como estrategia, más que una política universal, que también está bien y está bien que existan, es necesaria poder focalizar algunos grupos específicamente con algunas políticas, ¿no? Y creemos que, y también estamos convencidos que una de esas formas de recalcular pasa por las políticas subnacionales, ¿no? Que la clave está en el territorio. No podemos hoy en estos 2 días dábamos cuenta acá de las grandes diferencias territoriales en el mismo país, digamos, ¿no? Distintas estrategias, distintas conductas, culturas, etcétera, etcétera, y que creemos que el desafío de recalcular estas políticas tiene que ver con áreas y organismos municipales y provinciales, apoyados también por los gobiernos nacionales, pero los que tienen que intervenir en el territorio necesariamente son los gobiernos subnacionales, más allá que, como nos decía Silvi hoy esta mañana, sí. Muchas veces se nos va de la pertinencia o de la competencia jurídica de que el municipio hace esto, la provincia lo otro, bueno, pero necesariamente creo que muchos de estos temas que estábamos planteando antes, tranquilamente los municipios, por más que en sus cartas orgánicas no esté escrito que se tienen que hacer cargo, y dejar de capacitar para los oficios, dejar de formar de alfabetización o apoyo a la educación, cuando ahí sí hay claramente sectores de políticas responsables de esas cuestiones. Así que nada, llevarnos esta idea de pensar para recalcular, no que se mueran estas políticas, sino fomentarla aún más, pero si no cambiamos el eje en cuanto a cómo construimos la cuestión juvenil, creo que vamos a seguir capacitando jóvenes por años y años y años. Van a estar más capacitados que nunca. Claro. Exactamente. Así que bueno, nada, gracias por escuchar. Bueno, abrimos la ronda de comentarios, preguntas. Digo, como para ir entrando en Sí. el tema, vos mencionaste, Diego, un tema que lo he conversado con Silvina. Recuerdo que en la pandemia también tuvimos un intercambio de mensajes con Pablo acerca de las personas que son gestores o están al frente
de organismos de juventudes, llámese secretarías, direcciones, como se llame. Y a mí me preocupa que, por lo menos en los casos que uno conoce, y me pregunto si los designan en esos espacios por ser jóvenes o por estar formados. Digo las experiencias que he vivido y por allí un poco, quizá porque ya estoy vieja, me enoja eso, ¿no? De no plantear concretamente durante la pandemia. Yo decía, bueno, ¿dónde está la Secretaría de Juventudes? ¿Qué más? Y apuntando lo que vos señalabas de los eventos, no en la pandemia, pero estas cuestiones deportivas que son importantes. Pero concretamente esto, plantearnos, y quienes están en el tema de las políticas sociales, ¿qué prevalece? ¿Designar como responsable de secretarías, direcciones, juventud, alguien por su edad, por su cuestión generacional, o también apelar a jóvenes que pueden estar formados, pero fundamentalmente formados en esto? Porque me parece que no es un ámbito como para tomarlo livianamente. Digo, a mí me preocupa, pero yo no me dedico a las políticas sociales. Sí, está claro, está marcado, incluso, mira, yo en el caso mío, yo asumo por una cuestión partidaria. Por trayectorias partidarias dentro de la juventud de ese partido, y por lo general pasa así. Pero para mí no es un problema solo de las políticas de juventudes, porque eso pasa en todo, en cualquier sector. Y está bien que pase. Yo no le veo ningún problema en que un joven militante de la juventud peronista, de la juventud radical o de la juventud socialista, si gana un gobierno, que sea el referente de esas políticas. Me parece fantástico. Qué mejor, yo siempre soy un defensor de la política. El tema es que esa persona tenga recursos, se legitime el área, en este caso de juventud, y que se puedan armar equipos técnicos y políticos para diseñar e implementar políticas. Persecución a estos jóvenes, de hecho algunos jóvenes que pintaban subtes fueron hasta detenidos y puestos presos en la ciudad de Buenos Aires por vandalizar. Exactamente, por vandalizar, y por eso que no siempre con los gobiernos de centro-derecha, no inclusive como vos decís, ahora Perotti o lo que fuera, bueno, que sí creo que es de centro-derecha, pero más allá de eso, supuestamente no lo es, digo, porque claro, la fuerza, exactamente. Pero bueno, entonces, digo, trenes vandalizados, aunque no están vandalizados, digo, aunque quiero decir, no están destruidos, dañados, porque si esto fuese un daño, y alguien dice, bueno, Pablo, pero esto es un daño. La otra foto, que no es de acá, porque acá no es tan moderno, pero que es de Chile, pero que es acá nomás, y aparte acá estamos todavía más cerca de Chile que cuando estoy en Buenos Aires, digo, estamos a mitad de camino. La otra foto, que es del metro chileno, son también transporte público, trenes intervenidos por el mercado, o sea, bloqueados por el mercado. Y esos trenes... No son tan públicos. No, claro, por eso el transporte público mercantilizado, intervenido. Claro, sí, no, el metro, digamos, Santiago es público, el metro Santiago es público. Más o menos. No, es como acá, que es una concesión y todo, pero es público, ¿sí? Entonces, claro, digo... Tiene calidad de servicio público, claro, que sea individual. Es servicio público. Que posiblemente aprovechen el de abajo de publicidad de cosas. Sí, pero el de abajo también es de Metrovías, ese que está ahí, que es una empresa privada. No, creo que no tiene que ver con eso, sino con el tipo de intervención. Esta segunda intervención es celebrada. Si no fuese este marco de esta intervención mía, que estamos todos cansados, yo me doy la foto de decir, che, ojalá que haya un subte así ya mismo, o sea, lo quiero ahora, me pongo a cavar ahora en este instante para que haya un subte acá mismo tan lindo como ese. Claro. Si yo le muestro esa foto, no, estos porteños siempre destruyen todo, se quedan con los recursos que producimos acá, basta de malgastar el dinero público. O sea, hay una imagen de que la intervención juvenil sobre el espacio público es vandalizada y la intervención mercantil sobre el espacio público es modernidad, progreso, avance. Yo lo estoy dicotomizando un poquito,
Pero es medio así, ¿sí? Porque o sea, vuelvo a decir, ahí te dejo, si descontextualizado de esta exposición, yo le veo esas fotos, creo, y yo mismo, no es porque ustedes, digo, nadie haría esta crítica. Yo diría, mirá, un subte santiaguino, mirá qué pasa, lo que fuera. O sea, pero, digamos, entonces, esta cuestión de qué espacios, o sea, cuál es el derecho a la ciudad, pero como a la apropiación de la ciudad, tienen las juventudes, ¿sí? Cuando una intervención artística, estética, sí, digamos, expresiva, es criminalizada, es empeligrosada, Claro. en clave de vandalismo. Sí, vos vas a decir algo, creo. No, porque me llama la atención esta forma de decir, bueno, si lo respalda el Estado, es una participación, es una actividad creativa, es artística. Si es una intervención de los chicos por fuera de esto, ahí sí es una vandalización, si se trata de una pintura. Totalmente. Tiene que ver ahí con esta participación autorizada, controlada, sí, permitida, consagrada. No, que me acordaba que el año pasado fue en San Luis el encuentro de mujeres, y bueno, fue como toda esa irrupción de las mujeres y disidencias por una ciudad como bastante conservadora. Y para mí fue muy impactante que el día de la marcha, bueno, se incrementaron las pintadas, grafitis, intervenciones artísticas de todas las paredes del centro de la ciudad, hermosas, que eran como esa huella de las mujeres y las disidencias que habían estado en la ciudad. Y al día lunes, sin esperar mucho más tiempo, la municipalidad pintó todo de blanco lavado, que era evidente la marca de que estaban tapando algo. Y era como, bueno, exprésense. No hubo mayores problemas de represión ni nada, pero al día siguiente acá no pasó nada, pero ese acá no pasa nada es tan evidente que deja la marca blanca de la municipalidad tapando esas pintadas. Totalmente. Me vino eso. Bien. En Córdoba, Sí. ahora que está tan de moda nuestro futuro gobernador Yallora, Sí. que le dijo pituquito, Sí, total. el tipo Bueno, lo pero que sí, mejor, porque vamos a hacer chicanas. Yo les digo a mis amigos cordobeses que tanto piensan cordobesismo, que son la república, bueno, acá están, o sea, digamos, fronterizos, ¿no? Y que son la provincia que produce el país y que todos vivimos de ello. Todos, yo digo, ¿qué hacen votando porteños? Dejen de votar porteños. Lo votan a Macri, lo votan a Larreta. Dejen de votar Córdoba porteños. produce y alimenta el país. Todos los cordobeses dicen eso, pero vos, Andrés. Escucha, esos mismos grafitis, Lo dije chiste igual. sí, totalmente. El Yallora, que es sumamente intuitivo y muy hábil, hay que decir que es pero tiene una habilidad increíble el tipo ese. Lo que hizo fue una política pública municipal y contrató a todos los grafiteros de Córdoba y los hizo que intervinieran toda la costanera, pero son unos grafitis prolijitos, medidos, con una regla, ¿viste? Hasta el tipo les tipifica el tamaño de la firma. Eso copió de Capital cuando el macrismo hizo pintar Claro, bueno. Y la Chocho, cosa ¿viste? de los Que- negocios. Claro, acá porque después se dio Que después lo copió Rosario. Mario Langes. No, pinta San Luis. Y entonces el tipo no ahora sabía eso, no sabe, tenés que verlo, no sabés lo que... lo que hizo... La cañada, decís, toda la cañada. No, es una zona cercana a un puente que han hecho que comunica una zona bastante deshabitada, ¿viste? La típica zona urbana muy poco habitada, muy venida abajo, y el tipo pinta todas las fachadas de la calle, les da pintura para que lo hagan y además revaloriza turísticamente ese espacio. Claro. Entonces los pibes que fueron y pintaron ahora tienen su obra de arte que está expuesta. Entonces el tipo cierra por todos lados, pero lo más interesante es que la pintura, el graffiti, está tan disciplinado que hasta le mide, el tipo les estandarizó el tamaño de la firma que tenía que tener graffiti. Entonces una firma se podía exceder no sé cuántos centímetros. Una cosa que voy a decir, qué bárbaro, Muy ¿no? interesante, como una apropiación. Es muy interesante porque es como absorber, Eso. ¿sí? Lo absorbe, lo chupa y Una lo captura, total. captura. Entonces, y todos quedaron contentos. Porque los grafitis fueron una cosa. Normalizó la propia estética de... Exactamente. La normalizó y ahora hasta se da el lujo de potenciar turísticamente esa zona de la ciudad. ¿Sí? Si vos vas con el auto y ves todo esto.
Voy a buscar, que no sabía. Sí. Bueno, continuando con esta disputa por el espacio público, por el espacio urbano, acá es la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes deben saber que desde que tenemos intendentes, digamos, de la centro-derecha, desde el 2007, ahí no se preocupan por la alternancia, ¿no? Del 2007 ya va a ser como 16 años que no hay más fuerza política y a nadie le, digamos, preocupa que esa alternancia, no es un feudo, claro, eso no es un feudo porque es la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo va a ser un feudo? ¿No? Claro. Somos porteños, los más cultos del país. No, claro. Pero bueno, entonces, desde que está, digamos, Macri, digamos, y bueno, actualmente ya hace 8 años, digamos, Larreta, digamos, para proteger el espacio público, enrejaron las plazas, como ustedes habrán visto. O sea, la mejor idea era, para que el espacio público sea más público, vamos a restringir el ingreso. Y en ese momento, que esto fue más o menos en el 2011, 2012, tardaron como unos 3 años en hacerlo, desde que asumieron en el 2007 o 4 años, hubo todo un movimiento juvenil, esto por eso digo, desde hace 10 años, que era Plaza Sin Rejas. Ahí lo ven, y de hecho se nota que es antiguo porque el mail es yahoo.com, casi nadie usa Yahoo ahora, pero bueno, ubíquense del 2012. Bueno, pero por eso, es generacional, es generacional. Hoy sería su mail pero bueno, esto, ¿no? Que tiene que ver también con la regulación y con la captura y con la modulación social. Digo, el gobierno es como tu papá, o sea, acá está también lo intergeneracional, ¿no? O sea, digamos, decide a qué hora puedes ir a la plaza, porque estas plazas cercadas, yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, cierran a 1 hora. Claro. Y cierran bastante temprano, tipo 9, tipo 21 horas, que sabemos que la vida nocturna que hay en Buenos Aires, o que hay en muchas ciudades argentinas, Rosario también, en Córdoba, en fin, a las 9 en verano todavía es o sea, tempranísimo. De hecho dice, hay otro cartel de movimientos Plaza Sin Rejas, sí, que dice a dónde irás con tus amigos en las noches de, digamos, verano. A la plaza no. Ahora, a la plaza no, a intervenir en el espacio público tampoco, a juntarse en las esquinas tampoco, porque es peligroso la bolita de esquina que toma cerveza. Bueno, ¿cuáles son los espacios públicos no mercantilizados? Porque para encerrarse en un boliche sí, no mercantilizados, que están habilitados para la socialización o para el encuentro o para la vinculación, digamos, para esta dimensión más vincular, afectiva, emocional de las juventudes. Y otra intervención aquí aparece, esto sería, estamos mejorando tu barrio, tu, digamos, ciudad, y obviamente el colectivo juvenil puso, estamos enrejando tu barrio, tu ciudad, lo mismo si, y esta disputa por el espacio público enrejado. Esto la verdad que cuando lo vi como que me pareció totalmente, digamos, emblemático, obviamente el amarillo simbólico de estas fuerzas. Acá traigo otra imagen ya, acá, llegando a la pandemia, pero a donde también tiene que ver, esto es Chile, sí, por seguramente que le suena, a donde hay una ocupación, todo lo que fue el estallido chileno o la revuelta chilena. Acá hay una búsqueda estética, digamos, esta foto, y no solo desde el fotógrafo artista, sino los propios jóvenes, hay una búsqueda estética de una barricada, de un límite, de una resistencia, o sea, desde esta barricada para allá, todos los jóvenes, y de la barricada para aquí, bueno, toda la policía o la fuerza, digamos, represiva, pero digo, como hay, digamos, también una disputa por el espacio, en este caso fuertemente estetizada, como también era en la intervención a los trenes, ¿no? Pero digo, como ahí se mezcla el tema de disputa por el espacio, disputa por la estética juvenil y esta búsqueda de la disputa también por los sentidos. Acá traía esto que yo les decía, en Chile también seguramente lo habrán visto, este movimiento de evasiones masivas, acá está, sí, de saltar el torniquete, llaman ellos, o sea, al molinete, ellos le llaman torniquete, saltar el torniquete, y el lema de saltar el torniquete, que yo lo puse ahí, es evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y me pareció muy interesante cómo traían el término evadir. Cuando yo decía territorio, fuga, es evasión, es sustracción, es éxodo, o sea, hay un llamado a una evasión, no a una confrontación especular. No dicen destruyamos el molinete,
o hasta nacionalicemos la empresa de subtes o de metro, o sea, eso puede ser otra disputa, pero acá hay una evasión. O sea, el mercado está ahí, lo mercantil está ahí, hay una restricción física inclusive. Saltémosla, evadámosla, o sea, vayamos más allá de eso. Eso que me pareció muy interesante, que el propio lema del movimiento, adoptado por el movimiento, sea o comience con el término evadir, ¿sí? Evadir, no pagar, y por eso lo dicen otra forma de luchar. Porque la forma tradicional sería enfrentarse. Bueno, ahora bloqueemos las oficinas de la empresa, o exijamos que se nacionalice, o destruyamos los molinetes. Todas esas formas también siguen siendo válidas y conviven con esta. Que no estoy consagrando una para deslegitimar las otras, ¿sí? Pero digo que aparecen estas otras formas que son más emergentes o más novedosas en un punto. Quiero decir, esto en los 70 sería tildado de un reformismo extremo y casi que lo haría, no sé, una fuerza súper moderada, claro. Esto en Chile provocó un estallido. O sea, esto hoy provocó un estallido en Chile. ¿Sí? Entonces digo, como también aparecen estas reconfiguraciones generacionales de la participación política. Y acá traía algo que también aparecía, por eso dialogando con las otras presentaciones, bueno, la disputa también por lo urbano, en una maratón por la urbanización de un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires, y acá también hay jóvenes ocupando un barrio popular, mostrando que esto no es solamente redes de narcomenudeo, inseguridad, o que no solo, digamos, hay una cuestión de negocio inmobiliario, sino que el propio barrio, ¿sí? Ven que en las fotos son casi todos jóvenes, digo, a nivel etario también inclusive, está disputando esa espacialidad, ese apropiarse de la ciudad, ¿sí? Y acá traía también, que creo que no sé si lo mencionó Diego, creo, lo de la riña de gallos, ¿sí? Como otra forma también de disputa espacial, ¿sí? O sea, estas riñas entre traperos, en general de barrios populares también, ¿sí? Como una forma también de corporalidad también, ¿no? De ocupar con los cuerpos un espacio urbano, disputar el sentido, porque a veces esto también es descalificado, ¿sí? Queremos que venga Taylor Swift, lo digo medio en chiste, no sé, queremos que haya un recital de lo que fuera, no que haya una riña de gallos, ¿sí? O sea, esto es peligroso, las letras son feas, estos chicos son pobres, ¿sí? Seguramente después se van a poner, digamos, en pedo, borrachos, o sea, es como que hay toda una cuestión ahí también de segregación, de estigmatización y de disputa por lo, digamos, urbano, y acá podríamos también devenir en qué quiere decir trabajo hoy, que también Diego decía, ¿no? Bueno, porque esto es una producción, y no solo simbólica o no solo artística, también muchos es un medio de vida, claro, o sea, se ganan la vida, pero esto no es visto como trabajo, esto es visto como hobby, o como desvío, o como se va por la catarata, por la canaleta de no sé qué. Perdón, mucho de esto que era totalmente natural, como fue emergiendo, muchos gobiernos municipales ahora se encargan de organizar esta riña. De organizarlo, porque prefieren que esté organizado en un lugar, qué sé yo, y que no esté en la plaza. Claro, por eso. Por eso, digamos, acá traía una que está en la plaza. O sea, hay una plaza pública. Exacto. Y ocupada, creo que es los sábados, esto, si no me equivoco, es en Quilmes, por la riña de gallos, o bueno, como se llama, ¿no? O sea, pero también una elaboración que ellos hacen y ellas hacen para tramitar la violencia. Totalmente. Porque es simbólica, la performance es una forma de catalizar y catalizar la violencia que han inventado ellos mismos. O sea, ni siquiera los no dejamos de tutelarnos ni siquiera cuando hacen algo para que no se... Totalmente de acuerdo. Claro. Bueno, Melina! Y otra intervención, ¿no? Esa joven fue investigadora del equipo y es burguera. Sí, Melina, se llama Melina. Bueno, dejé esa foto porque es otra forma de intervención más clásicamente politizada, ¿sí? O sea, acá, pero a donde también hay una disputa por la ciudad, hay una búsqueda estética, ¿sí? O sea, en esta chica Melina que no sabía el nombre, Melina, sí, claro, sí, digamos, hay una búsqueda estética y lo mismo, cuerpos, territorios, ciudades, juventudes, digo ahí, dialogando o articulándose. Acá traía
otra forma de apropiación o de disputa territorial, que son otro trabajo que yo hice, vinculado con la intervención en el mobiliario urbano y en la espacialidad urbana. Agustín Ramírez, que a algunos le puede sonar porque yo lo he trabajado, es un joven, que no era un joven tampoco militante político, sino más un militante social, que fue asesinado por la policía en 1985, uno de los primeros asesinados, digamos, en democracia, y en la zona de Quilmes. Él era un activista o un integrante de las comunidades esenciales de base, que es en el año 1985, después de la dictadura. Estaban organizando una ocupación de tierras en 1985, por eso digo, nada que ver con lo que ahora sucede, y la policía lo embosca y lo asesina junto a un amigo. Son él y Javier Barrio Nuevo, aunque como él era el más militante, aparece el nombre de él. Bueno, y esta foto, que es del 2018, obviamente en memoria intervinieron la calle, que hoy es la calle 891 en Quilmes, digamos Solano Quilmes, la calle donde matan a Agustín, bueno, con esta intervención en el mobiliario urbano, con la aspiración también de que continúe, porque ven que quiere hasta la numeración, la altura, es decir, si no fuera que el municipio lo quiere sacar por un tema político, hasta cumple la función indicadora, ¿sí? Solamente hay una disputa por el sentido del nombre de esa calle, en vez de 891, entonces digo, ahí yo pongo las marcas o las cicatrices en el territorio y como lo generacional, la producción de memoria, porque también hoy se dice que la juventud vive en un eterno aquí y ahora, eterno presente, bueno, como hay una construcción de memoria espacializada en este caso, y un mural, sí, también en Quilmes, se nota por que es un barrio bien popular, sí, obviamente, digamos, a donde se lo recuerda a Agustín Ramírez, vuelvo a decir, fotos del 2018. Esto es en Chile, o sea, vuelvo ahora a Chile, la Plaza Italia, si alguien fue a, digamos, Santiago, que es muy emblemática, rebautizada como Plaza de la Dignidad a partir de la revuelta o del estallido, como ellos mismos llaman, el estallido chileno, ¿sí? Claro, y patrimonio de Chile con fotos de muertos, ¿sí? Por la represión en ese estallido social chileno. Entonces digo, vuelvo a decir, una reapropiación del territorio, del espacio, una disputa por el sentido, una búsqueda estética también, sí, en esto. Bueno, acá traía, no hay mucho tiempo, ya estamos todos cansados, otro, digamos, trabajo que hice en los últimos años, que tiene que ver con el activismo juvenil territorializado, pero en pandemia. O sea, ¿qué pasa si yo que venía trabajando, digo yo con muchos, ¿no? Pero digamos, trabajando el tema del activismo territorial juvenil, y aunque decimos que territorial no es solo geográfico, físico, barrial, porque las redes sociales digitales también son territorio, y yo hablé de que el cuerpo es un territorio, la verdad es que el trabajo empírico era sobre todo situado en barrio popular. Entonces, bueno, agarró pandemia, cómo repensar, sin abandonar la noción espacial territorial, en las formas de actividad en pandemia. Bueno, y quizás mientras yo fui, digamos, hablando, ahí fui, digamos, identificando cinco formas de ocupar el espacio público justamente, o de hacer este activismo, digamos, especializado, incluyendo el 4, son las redes sociales, acá sí, 2020, 2021, TikTok, Instagram, inclusive, bueno, ahora Twitch también, y otras disputando entonces lo que tiene que ver con el espacio, con la política y con las juventudes. Y estas imágenes todavía más recientes, de otro trabajo también reciente que hice, tiene que ver ahora con la disputa por la ciudad en los trabajadores de aplicaciones o de plataformas, ¿sí? Y la cuestión que también apareció, creo, en lo que decía Diego, de la precarización laboral, ¿sí? O sea, esto que hoy en día creo que el problema mayor para las y los jóvenes tiene que ver con las condiciones de trabajo, más que con el empleo y desempleo. Claro, o sea, muchas veces tienen trabajo aún registrado, obviamente si no chan informal, pero aunque sea registrado es precario. Porque este, digamos, trabajo aparece como registrado, pero es un trabajo precarizado, con menos derechos, con menos condiciones, pedaleando cada vez más para el mismo salario, etcétera. Bueno, y aún en eso hay, o sea, digamos, estas son imágenes del 2021, todavía es pandemia, pero cuando se podía volver a salir, ¿sí? A donde hay movilizaciones, ¿sí? Y hay organizaciones, sindicatos por ahora pequeños, ¿sí? Pero de, digamos, trabajadores de apps, como dice ahí el cartelito. Bueno, y
para ir cerrando, traía en pandemia, porque yo le decía esto de las apps y de los jóvenes, digamos, precarizados, era del 2020 al 2021, algunas digamos, conclusiones de algunos informes de qué pasó con las juventudes en pandemia, que quizás lo puedo pasar por alto porque creo que ya lo conocemos, pero vuelvo a decir, creo que no está mal volver a visibilizar, volver a hablar. Yo no soy psicólogo, pero sabemos que de lo que no se habla se repite, o sea, que lo peor que uno puede hacer con un problema es ocultarlo, es no, digamos, hablarlo, porque el síntoma salta por otro lado. Bueno, esto es fuerte, creo, poder pensarlo. Bueno, entonces digo, estos son algunos informes de algunas fundaciones, de algunas ONG, de algunas organizaciones, inclusive un informe que hicimos con el GEPOJ, Gino Germán y UBA en el 2020, donde participó, entre otros, digamos, Melina Vázquez, Pedro Núñez también y otros, nombro porque es gente que, digamos, conocemos, pensando en qué pasaba con las juventudes a nivel vincular, a nivel afectivo, a nivel emocional en pandemia. Sí, bueno, un informe de FUSA. CEPAL inclusive dice que la mitad de los jóvenes experimentaron mayor estrés, mayor ansiedad en las cuarentenas, complicaciones físicas, psicológicas. Bueno, ahí está todo, no lo voy a leer para hacer un poco más rápido, pero todo esto tiene que ver, bueno, digamos, UNICEF mismo, ¿sí? Planteó también un informe que se publicó en el 2022, hace poquito. Bueno, todo esto, sí, digamos, tiene que ver con las vivencias, con las experiencias juveniles en pandemia. Ante la responsabilización por los contagios, recuerden fiestas clandestinas, recuerden al propio presidente actual diciendo los jóvenes son responsables de los contagios, van a matar al abuelito. Bueno, todo eso, a veces cuando uno piensa, yo sé que todos acá, digamos, trabajamos juventudes y decimos, no, esto no es así. Pero a veces en el curso público parece que los jóvenes como que no se dan cuenta, como que habla el presidente, habla esto, habla el otro. Bueno, los jóvenes igual están ahí en su mundo, están encerrados en sus redes, no dan bola, no. Sí, dan bola, se dan cuenta. Y estaban muy molestos, yo hice, digamos, entrevistas en ese verano, sí, estaban muy molestos con esto de ser responsabilizados por los contagios, sí, y hasta te, digamos, decían, abre los boliches sin ventilación, yo me quiero juntar después en el río, me quiero juntar en la playa, me quiero juntar en la sierra, digamos, en la cañada, y me dicen que no, viene la policía a dispersarme. Ahora, hace 4 horas, estuve en un boliche encerrado, sin ventilación y sin distancia, y los medios celebraban como reapertura económica. Al fin se reactivó la economía y se, digamos, terminó con la infectadura. Hago un after. En la costa del río, dispérsense, están muy juntos, ven la fiesta que están haciendo. O sea, entonces, y eso lo veían, eso apareció en entrevistas. Entonces, como el ocio mercantilizado, habilitado, consagrado, permitido, legitimado, hasta celebrado, festejado, y el ocio común, no, digamos, mercantil, digamos, el espacio público libre, digamos, regulado, excluido y, digamos, un poco, digamos, obturado en un punto. Bueno, y entonces como aparece acá también esto, por eso digo que dialoga mucho, esto obvio que estaba armado de antes, no lo armé ahora, pero dialoga con lo que traía Diego y antes con lo que traía André, como aparece yo acá, en los datos que yo tengo, que son del 2022, me sigue dando que a nivel nacional suicidio es la segunda causa y que la primera causa es, digamos, accidente. Digo, porque vos decías, digamos... No, por lo que decía ella. Claro, pero los estudios... Yo también tenía ese. Por eso, que yo manejo, pero bueno, pero acá hay datos... Claro, por eso. Pero acá hay datos que muestran, sí, o sea, sabemos que 2014... suicidio era la 6ª causa de muerte juvenil. 2022, segunda causa. En el medio pasó macrismo, pasó pandemia, pasaron muchas cosas, o sea, pasaron cosas, pero digo que sea la segunda causa de muerte juvenil y que de eso no se habla. Por eso yo, digamos, hay una oclusión, hay una imposibilidad comunicativa fuerte. Es muy fuerte, valga la... Y eso, no sé acá cómo estará en Villa Mercedes, pero al menos en ciudades medianas, por ejemplo, Junín, 9 de Julio, Pergamino, en, digamos, Tierra del Fuego, que yo veo mucho, digamos, en Río Grande, por ejemplo, en Ushuaia, es una realidad constante, cotidiana, y que los pibes te dicen, por ejemplo, hace poco, en Mendoza, justo se fue Carla y se fue NASA, pero en Mendoza, digamos, en Godoy Cruz, en un 5º año, 2 chicos suicidados. 2 en el mismo... y ahí te dijo, y
los pibes querían hablar sobre el tema en un quinto año, 2 compañeros, y le decían que eso no era un tema para abordar en el aula. Que vayan al psicólogo, que lo hablen con los padres, o lo máximo que podían hacer era conseguirles un turno con un gabinete psicopedagógico que es provincial, porque digamos en Godoy Cruz parece que no había, es una ciudad mediana chica, entonces que les podían llegar a conseguir una derivación con provincia y no con municipio. Pero que en el aula no hablen de eso. Y obviamente los pibes saltaban por todos lados y finalmente el centro de estudiantes hizo una protesta, pero miren, una protesta para que nos dejen hablar sobre el suicidio, digo, o sea, digamos para... Dale. No, que justo la semana, no sé qué día de esta semana me parece, en una reunión viendo datos del Ministerio de Educación y tienen registrado en el 2022 6 muertes en la provincia por suicidio, digamos, juvenil, porque en los datos del Ministerio van de sala de 3 claro. a 18, digamos, sí, o sea, en el secundario, juvenil adolescente, sí. pero altísimo para San Luis. Ahora digamos San Luis, y hay un subregistro, porque también muchos dicen, no solo por la cuestión de secreto y de la ley que se dice, ahora también hay muchos estudios, digamos, que dicen que no es tal el efecto contagio, bueno, en fin, que es mejor hablar que no hablar, aunque haya efecto contagio, siempre es mejor hablar que no hablar, en fin, pero porque también hay muchos suicidios que pasan por accidente. Tal cual. Porque tipo, lo encontré muerto. ¿Y qué pasó? Bueno, pongamos muerte dudosa, digamos, accidental, porque si es suicidio viene la causa, no sé qué, exactamente. Entonces, pongamos, no sé, que lo encontré muerto en el baño, bueno, muerte accidental y además porque es un tema vergonzante. Pero no se habla. Hace 2 semanas se suicidó un pibe en situación de calle en la puerta de un colegio privado, calle Oroño. En la puerta de un colegio privado. Los medios no hablaron nada, aparecieron videos, porque lo habían filmado otra persona en situación de calle cuando estaba colgado, un escándalo, un mal manejo. Claro. Y nada, pasó. Y los pibitos sabían, porque se enteraron y les prohibieron hablar del tema. No, por eso, o sea, hay muchos... Yo de lo de, digamos, Mendoza, yo me enteré en realidad por la, digamos, protesta. O sea, cuando vi la protesta, ahora que no tengo, digamos, esa foto, digamos, esa imagen, pero cuando empecé a ver en redes, Centro de Estudiantes protesta porque no dejan hablar sobre el suicidio, y dije, bueno, o sea, acá hay algo para ver, ¿no? Por eso. Bueno, avanzamos porque no queda tiempo. Bueno, traía también cuestiones más vinculadas, o seguimos con, digamos, pandemia y con desigualdades. Digo, también cerraba con las desigualdades multidimensionales. Creo que es fundamental poder pensar que las juventudes son uno de los grupos, quizás junto con las infancias, más desiguales dentro de una sociedad crecientemente desigual y del subcontinente más desigual del mundo. Entonces, pensando en lo educativo, en lo laboral, en lo territorial, en vinculado con género y con disidencias, y en lo generacional. Entonces, cómo pensar juventudes, pandemia e incremento, aceleración de las desigualdades sociales, que creo que es una tendencia que aún en la pospandemia no se revirtió. O sea, creo que la precarización, la degradación de las condiciones de vida juveniles y todo lo que tiene que ver con segregación, criminalización, lejos de, digamos, revertirse, aumenta, como vemos en los discursos y como ya se habló en las anteriores presentaciones. Y estoy cerrando, con estas imágenes ya de la pandemia y un poco de la pospandemia. Esto es en Bogotá, sí, con estas protestas, a donde lo que yo acá traigo es cómo la desigualdad social o las desigualdades multidimensionales ya no son solo un tema ni académico, ni de política pública, sino que son apropiados o son tematizados como causa política por las propias juventudes. Entonces, la desigualdad es más violenta que cualquier protesta. En esto de que las protestas son violentas, y bueno, a ver, ustedes tienen derecho a, digamos, quejarse, pero no hagan violencia, no hagan vandalismo, ¿no? Que es el, digamos, clásico discurso. No, digamos, protesten, pero no corten la calle.
Ahora, cuando una maratón corta la calle, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, o la fiesta de las colectividades migrantes, corta 9 de julio, yo que soy porteño, vuelvo a decir, corta el obelisco, no, eso está bien, porque es cultura, son las colectividades. Cuando lo hace un grupo, digamos, social, es vulnerar mi derecho, quiero pasar, derecho a transitar. En el obelisco. Exactamente, cuando hacen mapping en el obelisco, escriben en el obelisco, está perfecto. Ahora, si eso lo hace un colectivo juvenil, vandalismo, ¿no? Justamente. Transmitió el otro día Sí. 4 horas. El streaming, totalmente sí, lo vi ahí con la foto. Bueno, y esto traía, rápido, porque fíjense, parecen que las 3 frases son iguales, pero si ven cómo termina, dice: violentos son los que provocan la desigualdad social, no los que luchan contra ella, dice arriba, y contra ellos abajo. ¿Sí? Lo mismo, pero contra ellos. Y traía eso porque a nivel de tematización política o de causa política que lleva a la movilización, si pensamos en luchar contra ella, contra la desigualdad social, es un poco más abstracto, es luchar contra una relación social, sin duda profunda, pero bueno, contra la desigualdad. Ahora, contra ellos es contra los grupos sociales privilegiados. O sea, lleva una acción política más directa, ¿no? Hay algunos grupos privilegiados que se están beneficiando con la desigualdad. No es este discurso, bueno, estamos todos mal, somos todos iguales, yo también sufro igual que vos. No. Hay unos privilegiados y hay unos subalternizados, o hay unos más desiguales que otros. Bueno, la desigualdad en la pandemia, en un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires, a donde, vuelvo a decir, yo cuando vi esto en redes dije, bueno, están tematizando pandemia, desigualdad, lo hacen en el espacio público. Y cerrando también, Andrea, digamos, traía esto, Facundo Astudillo Castro, un joven muerto en pandemia por las fuerzas policiales, ya está probado que fue la policía, ¿sí? Y cómo esto también se espacializa, ¿sí? Miren eso, acá Facu lo detiene la policía. O sea, hay una marca territorial de memoria, o sea, es una memoria espacializada en este lugar, ¿sí? Parecido a lo que ha pasado con Agustín Ramírez, ¿sí? O sea, hay una espacialización de la memoria. Y este balizamiento del territorio, esta señalización territorial, yo creo que es bastante emergente. Que uno lo puede asociar con los centros clandestinos, lo mismo, acá, ¿sí? Con lo que hacía Hijos, acá vive un represor, un escrache, ¿sí? Pero que es esta vuelta de, bueno, no es que Facundo Astudillo Castro como un abstracto, como que lo reprime, no, acá es a donde le sacan la foto, acá es a donde lo meten en la camioneta, así como un balizamiento, como una marca territorial de esa memoria. Bueno, y lo mismo, aparición con vida allá, en una marcha, se ve, digamos, en pandemia todavía, y un mural, sí, también una ocupación, un mural, no sé si será prolijito como los de Córdoba, o un mural más autogestionado, en una esquina de Gran Buenos Aires, también pensando en eso. Y la marca, digamos, generacional, esto es en Perú, se metieron con la generación equivocada. O sea, también la noción generacional que tanto insistimos, y si lo lee Mannheim o Feija, se hacen un festín. ¿Por qué? Porque todos los actores que insistieron tanto con la noción, digamos, generacional, bueno, esto es apropiado también por las propias juventudes, es el basta ya, no es el conmigo no. O sea, también es un discurso intergeneracional. Los adultos se han bancado mucho, están resignados, soportaron todo. Acá damos un alto. Más allá de que ese alto sea efectivo o no, porque Perú no es que ahora está mucho mejor que hace 3 años cuando fue esa marcha, pero hay una noción de una identificación generacional, una producción subjetiva generacional que también se va transformando en acto político. Bueno, acá terminé, gracias y perdón por la hora. No me quedo sin preguntas. Pero no sé si a esta hora ya son las 9 menos 20, no sé si quedan preguntas. No sé si te interrumpimos 20 veces ya. Por eso, como que fue dialogar. ¿Viste la foto que pusiste Sí. de la peor violencia y la desigualdad? Sí. Bueno, el lema de la Marcha de la Gorra en el 2020, que fue una de las pocas movilizaciones que permaneció en la calle, fue: el peor virus es la yuta. Mirá. Ajá. Sí, muy impresionante. Yo estoy escribiendo sobre eso. Esta, ¿no? O esta. No, la anterior era esta. Bueno, mira, es increíble. Esta de Colombia, y mira, y ahora. Esto es Bogotá. La consigna fue: el peor virus es la yuta. Mirá. Sí. Bueno, Graciela creo que cierra, no sé. Sí. Yusef, pues, perdón que vulnero tus
potestades como moderador, digo, el chiste. No, está bien, sí, siempre viene Graciela. Desde acá, en función de la hora y porque también estoy abusando del tiempo de Nora y me preocupa. Mi texto lo van a leer cuando hagamos la publicación. Nosotros, como señaló Yusef, decidimos en este primer semestre apelar nuevamente a una encuesta que no es lo que fundamentalmente a mí me interesa, quizá por mis vicios de formación de psicóloga, claro. Apelo más a la entrevista, pero dijimos, bueno, vamos a ver cómo estamos. Así como Yusef se ocupó del tema de cuidado, yo abordé cuál es la representación que los jóvenes tienen sobre sí, qué temas les preocupan, tienen expectativas, están desencantados, cómo se informan, qué destacan del país. Así en términos muy generales, comento porque no quiero abusar del tiempo. Desde hace muchos años, desde el siglo pasado, digamos, tras la reapertura democrática, yo tuve la posibilidad, iniciando una formación de posgrado, que nos recibimos durante la dictadura, recién pudimos retomarlo con la democracia, y a partir de una maestría que yo estaba haciendo en Flaxo, cayó en mis manos los textos de Heller, y para mí fue un parteaguas. Es una categoría que siempre lucho para que se instale como tal, porque es trabajar con la cenicienta de las categorías que no está. Todo el mundo habla en el mundillo académico de la vida cotidiana como algo que no tiene la relevancia. Claro, exactamente. Entonces, mi preocupación viene desde aquel momento hasta acá, y digo, Heller me flasheó, seguí estudiando, tuve la posibilidad de hacer un seminario con ella y yo quedé deslumbrada, como a lo mejor los jóvenes ahora van a un recital y quedan deslumbrados. Bueno, a mí me pasó con Heller. Entonces, en estos temas, lo que primero voy a hacer muy rápido, lo que ponía así en discusión, cómo los adultos, la imagen que se transmite en los medios y por todos lados de los jóvenes, coincide con los jóvenes como ellos se autoperciben, y la imagen es que son desencantados, apáticos, individualistas. Entonces, viendo en nuestra encuesta qué preocupaciones tienen preocupaciones, solo una que yo así binariamente y muy rápido dije, individuales y colectivas. Y dije, voy a encontrar más individuales. No, un solo chico o chica, no sabemos, respondió que su preocupación estaba en poder terminar los estudios y porque le preocupaba que su madre, que era, palabras textuales, autónoma, una mujer autónoma, o sea que tenía que depender de eso y no le alcanzaba el salario. Y todos los demás tuvieron que ver con las desigualdades, con la violencia, y entonces mi hipótesis era que aún aquella, aquel o aquella, no lo sé, que se planteó estos temas que podríamos ubicar en lo individual, está atravesado por situaciones de lo macro social. ¿Por qué digo esto y lo retomo con la categoría de vida cotidiana? Que para mí la vida cotidiana es el espacio donde se construye la identidad social y la subjetividad. Lo planteé hace mucho tiempo esto, digo humildemente, pobre me viene escuchando hace muchos años. Entonces, lo que quiero, mi propuesta es... Vamos para los 20, me hago antiguo, ¿no? La propuesta es decir, primero, que los jóvenes no son ni apáticos ni individualistas, que seguimos invadidos desde los medios, desde los discursos sociales y políticos, aún que esto se puede emparentar con el tema de las políticas sociales, ¿no? Se ha construido una imagen de juventudes que no es el modo como esto se autopercibe. Y por otro lado, entender que esta categoría que digo de vida cotidiana que está atravesada, y en ese sentido yo siempre retomo la acepción prigoginiana, es decir, bueno, ¿qué hace un físico en las ciencias sociales?
porque para mí la vida cotidiana es un espacio abierto que está atravesado por ámbitos políticos, económicos, culturales. Entonces lo que los jóvenes nos plantean es que esos problemas que afectan a su construcción personal, pero vienen atravesados por situaciones económicas, el pago de la deuda, la política y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, en función de los tiempos así muy rápido, pero viendo cómo todo esto se relaciona y lo que decía Pablo del tema de la pandemia, la situación del tiempo, porque otro era qué hechos o qué situaciones destacás de Argentina contemporánea. Mi imagen y mis expectativas de una generación de otros momentos fue decir, bueno, acá van a aparecer hechos o situaciones como la dictadura, todo esto. No, los chicos, chicas, señalaron cuestiones que les preocupaban o que destacaban que habían ocurrido en el país, tanto favorables como desfavorables, de la pandemia para acá. Entonces, esto también afecta a la construcción de un eje fundamental que es la vida cotidiana, que es el tiempo. Ese tiempo ha estado muy marcado. Bueno, así muy rápidamente, me pone contenta en este sentido de decir, bueno, esta categoría me está mostrando que no es que se afecte lo banal, lo rudimentario, lo aburrido, sino que al estar atravesado por situaciones que provienen de lo macro social, está construyendo una realidad que es la que los jóvenes están viviendo. No hay apatía, hay mucho temor, fundamentalmente con la violencia, que son los ejes que Diego señalaba, la presencia de las cuestiones que hacen al medio ambiente y a la violencia. La violencia de género, el atentado a la vicepresidenta, lo que ocurrió en Chaco, Cecilia, cuyo apellido me resulta impronunciable, pero esto, las violencias hacia la infancia, como fue el caso de el nene de La Pampa. Entonces todo esto, las cuestiones, las disidencias son preocupaciones y esto es lo que prueba una vez más de que quizá como adultos tenemos que plantearnos esto. El tema es qué tipo de jóvenes nos estamos dirigiendo. Y cuando les preguntábamos, bueno, ¿cómo accediste a esta información? Y era lo obvio que la mayoría de la información son por las redes. Entonces, wow, ¿qué es lo que nos pasa en el ámbito educativo? Digo, como responsables también de transmitir este tipo de información. Eso así, muy en síntesis, y el papel de las emociones, que quizá con los años he vuelto, o me ha vuelto los genes de psicóloga, que yo se decía, la pandemia me dediqué bastante a repensar estas cuestiones, que esto es lo que está presente en la construcción de la subjetividad de la juventud. Y ahí menciono, por supuesto, en la subjetividad política a mi amiga Andrea, que cuando lea el texto lo va a entender mucho más, porque esto es lo que conforma esa subjetividad. Creo que estamos viviendo en un tiempo de una fragilidad en las subjetividades y que está atravesada por situaciones de lo macro social, de lo político y lo económico. Y en definitiva, no son jóvenes apáticos, están preocupados por las influencias de las derechas y la posible pérdida de derechos, aunque también en lo que nosotros observábamos hay un margen, si bien no prevalece a las expectativas, sí hay un margen de desencanto. Entonces eso también nos está mostrando realidades juveniles que desde la postura de adultos me parece que son elementos que podemos considerar para el análisis. Dicho lo cual, compañeros, una síntesis acabada. Dicho lo cual,
yo quisiera, para no seguir abusando del tiempo de nadie, Que son 2 horas de retraso. Que Nora, que les dije, estaban, ya todos lo saben, pero Pablo no, Nora es la secretaria de posgrado del rectorado. Sí. No, lo había comentado, pero... Para nosotros ha significado mucho que Nora esté en este espacio que tuvimos, y lo reitero, y no me voy a cansar de decirlo, en el cual carecimos de apoyo institucional local, y sí lo tuvimos a nivel de rectorado, y por supuesto con el aval de Claxo también en esto, que son nuestros encuadres. No, yo al revés, yo agradecida de que me inviten. Vos sabés que me invitas y yo vengo. Sí, o sea, yo en eso claramente estoy lejos en la temática, pero es un placer escucharlos. O sea, es un placer, y yo creo que se junta eso que creo que todos han mencionado. Para ustedes lo académico en la temática, pero además lo humano. Claro. O sea, poderse haberse juntado, haberse escuchado, haber compartido, haber, más allá de lo temático, de lo académico puro, de lo humano. O sea, y creo que esos espacios, que es lo que recién comentábamos un poco con Pablo mientras alguien hablaba, esta cuestión de que cuando uno se dio cuenta después de la pandemia, para citar de nuevo lo que mencionaban, de lo que uno perdía al perder estos encuentros. Y cómo uno al recuperarlos los valora de otra manera porque los disfrutan. Y ahí tus palabras, Graciela, del disfrute. Creo que estamos en una etapa de nuestra vida que uno disfruta, y lo que mencionaste, es decir, uno, hay un afecto, hay un respeto, entonces para mí es un gusto estar acá. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias.